Nikolai Ivanovich, un exitoso hombre de negocios, decide que ha llegado el momento de que su hija, Oksana, contraiga un matrimonio concertado. Él cree que ha encontrado la pareja ideal para ella y se está preparando para anunciar su decisión. Nikolai Ivanovich, con su postura sobria y su expresión seria, observaba la bulliciosa ciudad a través de la ventana de su oficina. Sus ojos, normalmente agudos y calculadores, ahora reflejaban cierta consideración. El viento frío de la tarde hacía crujir las hojas de los álamos, creando una suave melodía que se filtraba en el silencioso ambiente. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión crucial para el futuro de su hija Oksana. Aunque su corazón paternal anhelaba protegerla, su mente pragmática insistía en que era hora de que ella se casara. Después de todo, ella ya había alcanzado la edad adecuada y estaba lista para formar su propia familia. Nikolai Ivanovich siempre había sido un hombre de planificación meticulosa y la boda de su hija no sería una excepción. Después de semanas de análisis y consideración, finalmente llegó a una conclusión. Creía haber encontrado la pareja ideal para Oksana. Un joven empresario, procedente de una familia respetable y con una fortuna considerable. Nikolai Ivanovich estaba convencido de que este matrimonio sería beneficioso tanto para su hija como para los intereses comerciales de la familia. Con determinación, se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia su escritorio. Cogió un bolígrafo y comenzó a escribir la carta formal comunicando su decisión. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, cada frase pulida a la perfección. Nikolai Ivanovich conocía la importancia de este documento y la influencia que tendría en el destino de su hija. Mientras escribía, su mente vagaba por los últimos años, llenos de desafíos y logros. Recordó vívidamente el día en que nació Oksana, el momento en que tuvo a su hija en brazos por primera vez. Desde entonces, se había dedicado incansablemente a brindarle lo mejor que el mundo podía ofrecerle. Sin embargo, ahora había llegado el momento de que Oksana siguiera su propio camino y construyera su propia vida. Nikolai Ivanovich sabía que su hija era lo suficientemente inteligente y resistente para afrontar los desafíos que le esperaban. Y estaba decidido a asegurarse de que ella comenzara este viaje con el pie derecho, junto al hombre que había elegido para ella. Nikolai va en el coche, perdido en sus pensamientos sobre cómo darle la noticia a Oksana. Teme la reacción de su hija, conocida por su fuerte personalidad. El motor ronroneaba suavemente mientras el Mercedes se deslizaba por las tranquilas calles de la ciudad. Nikolai Ivanovich tenía las manos firmemente apoyadas en el volante y la mirada perdida en el horizonte. El anochecer tiñó el cielo con tonos naranja y rosa, creando una atmósfera melancólica que coincidía con el torbellino de pensamientos en su mente. Sabía que la conversación con Oksana no sería fácil. Su hija siempre había sido tenaz y decidida, características que él admiraba en ella, pero que también lo hacían aprensivo en momentos como este. ¿Cómo podría explicarle mi decisión sin provocar un estallido de emociones? Mientras conducía por las calles iluminadas con faroles, Nikolai Ivanovich revivió los momentos especiales que había compartido con su hija a lo largo de los años. Desde los primeros pasos de Oksana hasta las profundas conversaciones que tuvieron sobre el negocio familiar, cada recuerdo era un recordatorio de cuánto la amaba y admiraba. Sin embargo, también era consciente de las expectativas que recaían sobre Oksana como heredera de la familia. El matrimonio arreglado no fue una elección fácil, pero era una tradición que no podía ignorar. Nikolai Ivanovich sabía que era su responsabilidad asegurar la continuidad del linaje familiar y del negocio, incluso si eso significaba sacrificar la felicidad de su hija a corto plazo. La tensión en el interior del coche era palpable, como si las paredes metálicas del Mercedes estuvieran a punto de acercarse a ellos. Nikolai Ivanovich sentía el peso de la decisión que estaba a punto de comunicar a Oksana. Se preguntó si había alguna manera de suavizar el golpe, de hacer que la noticia fuera menos devastadora para su hija. Mientras contemplaba sus opciones, se acercó lentamente a la mansión familiar, donde Oksana lo esperaba. El corazón de Nikolai Ivanovich latía con fuerza en su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía retrasar más la conversación. Era hora de afrontar la tormenta que se avecinaba. Nikolai llega a casa, todavía sin saber cuál es el momento adecuado para contarle a Oksana sobre la boda planeada. Decide esperar hasta después de la cena, cuando ella está más relajada. La mansión de la familia Ivanovich se alzaba imponente en el suave crepúsculo,
con sus paredes de piedra como centinelas silenciosos del pasado y el futuro del linaje. Nikolái Ivanovich aparcó el coche en la entrada principal y salió con paso firme, pero el peso de su decisión pesaba sobre él como un ancla. Al entrar en la majestuosa mansión, fue recibido por la reconfortante calidez del hogar. El tentador aroma de la comida recién preparada impregnaba los pasillos, evocando recuerdos de tiempos más sencillos y felices. Sin embargo, incluso en aquella atmósfera tan acogedora, Nikolái Ivanovich sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que la noche sería crucial. Había llegado el momento de revelarle a Oksana sobre el matrimonio concertado, pero aún no estaba seguro de estar preparado para afrontar las consecuencias. Sin embargo, posponer la conversación no era una opción viable. Necesitaba ser firme y decidido, incluso si eso significaba enfrentar la tormenta que se avecinaba. Nikolái Ivanovich decidió esperar hasta después de cenar para abordar el tema con Oksana y se dirigió al comedor. Los sirvientes ya habían preparado la mesa, adornada con porcelana fina y cubiertos de plata que eran símbolo de la opulencia de la familia Ivanovich. Se acomodó en su silla, con la mente sumida en pensamientos turbulentos. Mientras esperaba la llegada de su hija, Nikolái Ivanovich observó las llamas bailar en la chimenea, sus llamas crepitantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de mármol. Se preguntó cómo reaccionaría Oksana ante la noticia de la boda prevista. ¿Sería capaz de aceptar la decisión de su padre o rebelarse contra ella con toda la fuerza de su fuerte personalidad? Las puertas del comedor se abrieron y entró Oksana, su presencia irradiaba energía y determinación. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, contrastando con el elegante vestido que llevaba. Nikolái Ivanovich observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que ella era una mujer independiente y decidida, pero también sabía que su autoridad como padre seguía siendo indiscutible. Durante la cena, Nikolái Ivanovich intentó mantener la conversación ligera y relajada, pero su mente estaba ocupada con el peso de la revelación que estaba a punto de llegar. Observó a Oksana, tratando de leer los signos en su expresión, pero ella permaneció tan impenetrable como siempre. La incertidumbre se instaló en su corazón, pero sabía que no podía retrasar más lo inevitable. Durante la cena la tensión es palpable. Nikolái intenta sacar a relucir el tema del matrimonio, pero Oksana se resiste y defiende a su actual novio, seriosa. El ambiente en el comedor de la mansión Ivanovich estaba lleno de anticipación, cada bocado acompañado por el sonido ahogado de los cubiertos contra los platos de porcelana. Nikolái Ivanovich intentó encontrar las palabras adecuadas para iniciar la difícil conversación que sabía inevitable. Lanzó miradas discretas a Oksana, buscando señales de su voluntad de discutir el delicado tema que estaba sobre la mesa. Mientras se servían los platos y los sirvientes circulaban en silencio, la tensión entre padre e hija era casi palpable. Nikolái Ivanovich sabía que no podía retrasar más la revelación del matrimonio concertado, pero la notable resistencia de Oksana le hizo vacilar. Estaba concentrada en su comida y sus ojos se alejaban hábilmente de los de su padre cada vez que se encontraban. Finalmente, después de un largo periodo de incómodo silencio, Nikolái Ivanovich decidió abordar el asunto directamente. Se aclaró la garganta y se dirigió a Oksana con voz firme pero cautelosa. «Oksana, hay algo que necesito discutir contigo», comenzó, su expresión seria reflejaba la gravedad de la situación. Oksana miró a su padre y un ligero ceño fruncido indicaba su interés. «Se trata de su futuro», continuó Nikolái Ivanovich, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He estado considerando diferentes posibilidades para ti y he llegado a una conclusión». El corazón de Oksana empezó a latir más rápido y una sensación de aprensión se instaló en su pecho. Sabía que esta conversación vendría, pero no estaba preparada para afrontar las consecuencias. «Estoy pensando en arreglarte un matrimonio», reveló Nikolái Ivanovich, observando atentamente la reacción de su hija. Los ojos de Oksana se abrieron con sorpresa y una expresión de incredulidad cruzó su rostro. Tragó saliva antes de responder, su voz un poco tensa. ¿Un matrimonio arreglado? Pero padre, estoy feliz con Seriosa. No veo por qué necesitamos discutir esto. Nikolái Ivanovich suspiró, sabiendo que aquella no sería una conversación fácil. Trató de explicar sus razones, pero Oksana se mantuvo terca en su posición y defendió fervientemente su relación con Seriosa.
A medida que continuaba la discusión, la tensión entre padre e hija alcanzó un nuevo nivel. Se intercambiaron palabras con ardor e intensidad, defendiendo cada uno su perspectiva con determinación. Sin embargo, el punto muerto persistía y Nikolai Ivanovich sabía que aún quedaba mucho por resolver antes de poder llegar a una conclusión. Oksana, molesta por la insistencia de su padre, huye a su habitación. Se siente asfixiada por la presión del matrimonio concertado y anhela la libertad. Los pasos de Oksana resonaron por el pasillo mientras se alejaba del comedor, con el corazón cargado de emociones encontradas. Se sentía como una marioneta en manos de su padre, ignorando su independencia y sus deseos en favor de los intereses de la familia. Cada paso hacia su habitación era un acto de resistencia silenciosa, un intento desesperado por escapar de las garras del destino que su padre le había fijado. Al llegar a su habitación, Oksana cerró la puerta con fuerza y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Se arrojó sobre la cama, sintiéndose asfixiada por la presión que pesaba sobre sus hombros. Lágrimas de frustración brotaron de sus ojos y corrieron silenciosamente por sus mejillas mientras luchaba con las emociones que la consumían. Oksana estaba cansada de que la controlaran y de que otros decidieran su futuro. Anhelaba libertad, autonomía para trazar su propio camino en la vida. El matrimonio concertado representaba una jaula dorada, una prisión que amenazaba con asfixiar sus sueños y aspiraciones más profundos. Mientras se acurrucaba en la cama, Oksana pensó qué hacer a continuación. Sabía que no podía seguir aceptando pasivamente las decisiones de su padre. Necesitaba encontrar una manera de escapar de esta trampa, de reclamar su propia felicidad y libertad. Una idea empezó a gestarse en su mente, un plan audaz que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Sabía que sería arriesgado, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier desafío para conseguir su independencia. Con renovada determinación, Oksana se secó las lágrimas y se levantó de la cama. Comenzó a reunir algunas de sus cosas más importantes, preparándose para el viaje que le esperaba. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara, estaba decidida a encontrar su propia felicidad, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de la sociedad y de su propia familia. Oksana recibe un mensaje de texto de Sergei, su novio, mientras lucha con la idea de un matrimonio arreglado. Surge la esperanza de una vida diferente a la que su padre planeaba para ella. El teléfono de Oksana vibró suavemente sobre la mesita de noche, interrumpiendo sus tumultuosos pensamientos. Miró el dispositivo y se sorprendió al ver un mensaje de Sergei parpadeando en la pantalla. Un rayo de esperanza iluminó sus ojos mientras pasaba el dedo por la pantalla para leer el mensaje. Oksana, estoy pensando en ti. ¿Podemos vernos más tarde? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Sergei. El corazón de Oksana dio un vuelco de alegría al leer las palabras de Sergei. Él siempre había sido su refugio seguro, su refugio en tiempos difíciles. Y ahora, mientras luchaba con la idea de un matrimonio arreglado, la mera perspectiva de volver a verlo le traía un bienvenido alivio. Una mezcla de emociones se arremolinaba en el interior de Oksana mientras consideraba el mensaje de Sergei. Por un lado, sentía alivio al tener a alguien con quien compartir sus preocupaciones y miedos. Por otro lado, se preguntaba qué quería discutir Sergei con ella y si podría ofrecerle algún consuelo o solución a su complicada situación. Mientras reflexionaba sobre qué responder, una sensación de determinación comenzó a crecer dentro de ella. Quizás Sergei pudiera ofrecerle una salida a su situación, una oportunidad de escapar del destino que su padre le había fijado. Sabía que no podía perder esta oportunidad, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de su familia. Con una sonrisa decidida en su rostro, Oksana escribió una respuesta rápida a Sergei y acordó reunirse con él esa misma noche. Sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda mientras enviaba el mensaje, con la esperanza renovada de una vida diferente a la que su padre había planeado para ella. Oksana se niega a dejarse controlar por su padre. Decide desafiar las expectativas vistiendo ropa informal en lugar del vestido formal que esperaba su padre. Mientras se preparaba para salir de casa esa noche, Oksana sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba decidida a desafiar las expectativas de su padre y afirmar su independencia de una vez por todas. Con cada movimiento deliberado, se ponía un traje casual,
eligiendo jeans y una blusa cómoda en lugar del vestido formal que su padre esperaba que usara. Al mirarse en el espejo, Oksana sintió una sensación de libertad y empoderamiento. Estaba mostrando al mundo que no se dejaría controlar por normas o tradiciones obsoletas. Estaba decidida a vivir su vida en sus propios términos, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su padre. Cuando bajó las escaleras, Oksana sintió la mirada sorprendida de sus padres sobre ella. Su padre levantó una ceja, claramente desaprobando su elección de ropa, pero ella se negó a ceder a la presión. Estaba decidida a mantener su postura de resistencia, incluso si eso significaba enfrentar el juicio de su propia familia. Al despedirse de sus padres y salir por la puerta, Oksana sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que la noche que vendría sería una prueba de su determinación y coraje, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente. No permitiría que su padre la controlara más, sin importar lo que costara. Mientras caminaba por las calles iluminadas por la luna, Oksana sintió una sensación de libertad y empoderamiento corriendo por sus venas. Estaba dispuesta a desafiar las expectativas y reclamar su lugar en el mundo, incluso si eso significaba enfrentar desafíos y obstáculos en el camino. Oksana se reúne con Sergei en busca de apoyo y comprensión. Sergei intenta tranquilizarla, pero también le expresa su preocupación por la reacción de su padre. Oksana caminó por las calles de la ciudad, sus pasos decididos resonaban en la acera mientras se dirigía al lugar de encuentro con Sergei. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, anhelando el apoyo y la comprensión que sabía que encontraba en su novio. Al llegar al lugar acordado, Oksana vio a Sergei esperándola con una cálida sonrisa. Sus miradas se encontraron y una sensación de alivio la invadió al ver la familiaridad y el consuelo en los ojos de Sergei. Sergei, dijo Oksana, con la voz entrecortada por la emoción. Ella corrió a sus brazos, buscando consuelo en su reconfortante abrazo. Oksana, respondió Sergei, envolviéndola en afecto. Estoy aquí para ti. ¿Cómo estás? Oksana se desahogó y compartió sus preocupaciones y temores con Sergei. Explicó la difícil situación en la que se encontraba, luchando con las expectativas de su padre y la presión de aceptar un matrimonio arreglado. Sergei escuchó atentamente y su corazón se hundió al ver el sufrimiento de Oksana. Intentó tranquilizarla ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Oksana, entiendo lo difícil que debe ser esto para ti, dijo Sergei, acariciando suavemente su cabello. Pero recuerda, no estás solo. Estoy aquí para ti, siempre. Oksana se sintió agradecida por el apoyo de Sergei, su presencia le aportaba una sensación de calma y seguridad. Sabía que podía contar con él para ayudarla a enfrentar los desafíos que le esperaban. Sin embargo, aunque encontró consuelo en los brazos de Sergei, Oksana no pudo ignorar la preocupación que pesaba sobre su corazón. Sabía que confrontar a su padre no sería fácil y temía la reacción que él tendría ante su decisión de desafiar sus expectativas. Sergei compartió estas preocupaciones y expresó su propia aprensión ante la situación. Sabía lo poderoso e influyente que podía ser el padre de Oksana y temía las posibles consecuencias de su rebelión contra él. Oksana reflexiona sobre sus experiencias pasadas con Yarik, el hombre que su padre seleccionó para ser su marido. Ella recuerda su comportamiento inadecuado en una fiesta y siente repulsión ante la idea de casarse con él. Sentada en su habitación, Oksana se dejó llevar por los recuerdos del pasado, reviviendo los momentos que había compartido con Yarik. Sin embargo, estos recuerdos no estaban llenos de ternura o cariño. Al contrario, estaban teñidos de una sensación de malestar y repulsión. Recordó una fiesta celebrada hace unos meses, donde Yarik había estado presente como uno de los invitados. Al principio todo parecía normal, pero a medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Yarik empezó a volverse cada vez más inapropiado. Oksana recordaba vívidamente cómo Yarik se le había acercado con insinuaciones y comentarios sexuales, ignorando por completo sus protestas y signos de malestar. Se había sentido atrapada y humillada, deseando desesperadamente escapar de su presencia. Esa experiencia había dejado una huella imborrable en Oksana, despertando un profundo y visceral disgusto hacia Yarik. Se preguntó cómo se le ocurrió a su padre obligarla a casarse con alguien tan irrespetuoso e insensible. Mientras reflexionaba sobre estos acontecimientos pasados, Oksana sintió que una ola de determinación surgía en su interior.
Estaba decidida a no permitir que su padre la obligara a casarse con un hombre que la trataba con tan poco respeto. Estaba dispuesta a luchar por su propia felicidad, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de su familia y la sociedad. Oksana intenta complacer a su padre vistiendo un vestido rojo para cenar con Yarik y sus padres. Sin embargo, se siente incómoda e insatisfecha con la situación. Al mirar su reflejo en el espejo, Oksana suspiró, sintiéndose dividida entre la obligación de complacer a su padre y su propia insatisfacción. Llevaba un elegante vestido rojo, elegido específicamente para la cena con Yarik y sus padres, un intento de cumplir las expectativas de su padre y mantener las apariencias ante la situación inminente. El vestido, aunque deslumbrante, parecía pesar sobre sus hombros como una cadena, un recordatorio constante de la elección que le impuso su padre. Oksana sabía que su padre tenía grandes expectativas puestas en esta cena, viéndola como una oportunidad para consolidar el matrimonio concertado y asegurar el futuro de la familia. Mientras se miraba en el espejo, Oksana pensó en lo que le deparaba la noche. Sabía que sería una ocasión cargada de tensión y expectativas, ya que su padre y Yarik esperaban que ella se comportara de acuerdo con las normas sociales y aceptara su destino sin cuestionar. Sin embargo, por mucho que intentara adaptarse al papel que le habían asignado, Oksana no podía ignorar el nudo de malestar que se le estaba formando en el estómago. Se sentía como una marioneta en manos de su padre, obligada a seguir un guión que no era el suyo, a sacrificar su propia felicidad en nombre de la tradición y el deber. Mientras bajaba las escaleras hacia el comedor, Oksana sintió las miradas curiosas de sus padres sobre ella. Su padre sonrió con aprobación cuando la vio, su mirada recorriendo su vestido rojo con satisfacción. Pero a pesar de las apariencias, Oksana sabía que bajo la fachada de normalidad se estaba gestando una tormenta en su interior. Mientras estaba sentada a la mesa, Oksana luchaba por mantener una expresión neutral en su rostro a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. Intentó concentrarse en la conversación a su alrededor, pero su mente estaba en otra parte, su preocupación y descontento crecían con cada segundo que pasaba. Mientras Yarik y sus padres charlaban animadamente, Oksana luchaba por encontrar un lugar para ella en esa escena. Se sentía como una extraña en su propia casa, prisionera de un destino que no había elegido. Oksana busca a Yarik en las redes sociales para intentar comprenderlo mejor. Descubre fotos de él en fiestas y se da cuenta de que sus estilos de vida son muy diferentes. Sentada frente a su computadora, Oksana escribió el nombre de Yarik en la barra de búsqueda, decidida a saber más sobre el hombre que su padre había elegido como marido. Recorrió varias redes sociales, examinando cuidadosamente las fotos y publicaciones de Yarik en busca de pistas sobre su personalidad y estilo de vida. A medida que avanzaba en su investigación, Oksana comenzó a notar una discrepancia entre la imagen de Yarik que le había presentado su padre y la realidad que estaba descubriendo en línea. Si bien su padre retrató a Yarik como un hombre serio y respetable, las fotos en las redes sociales contaban una historia diferente. Oksana vio imágenes de Yarik en fiestas, rodeado de amigos y con una botella de bebida en la mano. Observó fotografías de él en bares y discotecas, sonriendo a la cámara mientras bailaba y se divertía. Era una visión completamente diferente de la imagen austera y formal que su padre había pintado de Yarik, y Oksana se preguntó quién era realmente el hombre con el que estaba a punto de casarse. Mientras continuaba su investigación, Oksana también notó la diferencia en el estilo de vida entre ella y Yarik. Si bien prefería las noches tranquilas en casa o las reuniones con amigos cercanos, Yarik parecía ser más adepto a la vida nocturna salvaje y las fiestas extravagantes. Esta revelación generó una serie de preguntas e inquietudes en la mente de Oksana. Se preguntó si sería capaz de adaptarse al estilo de vida de Yarik, si tendrían algo en común más allá de la obligación de un matrimonio arreglado. Le preocupaba el impacto que estas diferencias podrían tener en su relación y su felicidad futura. A medida que avanzaba la noche y Oksana profundizaba en su investigación, se sentía cada vez más confundida e insegura de qué hacer a continuación. Sabía que necesitaba enfrentar a su padre y expresarle sus preocupaciones, pero también se sentía paralizada por el miedo a lo desconocido y el peso de las expectativas familiares. Oksana decide rebelarse contra las expectativas de su padre quitándose el vestido rojo y optando por ropa más cómoda. Ella se niega a ser una yegua de exhibición. Con un suspiro decidido, Oksana se levantó de la mesa y sintió la mirada sorprendida de sus padres sobre ella.
Sabía que su decisión los dejaría perplejos, pero estaba decidida a seguir su propio camino, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de su familia. Oksana, ¿qué estás haciendo?, preguntó su madre, con confusión evidente en su voz. Oksana no respondió de inmediato, su mente estaba ocupada con la urgencia de su propia rebelión. Caminó hasta el armario del pasillo, ignorando las persistentes preguntas de sus padres. Con manos temblorosas, se quitó el vestido rojo que había elegido para la cena y lo reemplazó por un conjunto de pantalones cómodos y una blusa holgada. Mientras se cambiaba de ropa, Oksana sintió una mezcla de liberación y aprensión. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero estaba decidida a negarse a ser una yegua de exhibición para el placer de su padre. Ella se negó a ser un peón en su juego de poder, una marioneta a la que manipular para cumplir sus caprichos. Cuando regresó al comedor, vestida con su ropa más cómoda, Oksana se encontró con la mirada sorprendida de sus padres, con una mirada firme y decidida. Estaba dispuesta a defender su decisión sin importar lo que viniera después. Oksana, ¿qué significa eso?, preguntó su padre, su voz con una mezcla de sorpresa e indignación. Oksana respiró hondo y se dispuso a explicar su elección. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacerse oír. Padre, no soy un peón en tu juego de poder, comenzó con voz firme e inquebrantable. Me niego a ser una yegua de exhibición para tus invitados. Soy una persona con mis propios deseos, y no permitiré que decidas mi destino por mí. Llega el coche de Sergei y le ofrece a Oksana un escape de su situación. Se apresura a encontrar a Sergei, ansiosa por escapar de la presión de su padre. El corazón de Oksana dio un vuelco cuando escuchó el sonido del coche de Sergei acercándose. Era como si una tenue luz de esperanza brillara en medio de la opresiva oscuridad que la rodeaba. Se levantó de la mesa, ignorando las miradas perplejas de sus padres, y se dirigió apresuradamente hacia la puerta principal. Al abrir la puerta, Oksana sintió un suspiro de alivio escapar de sus labios al ver el coche de Sergei aparcado fuera. Era como si él fuera su salvación, su única oportunidad de escapar de la prisión que su padre le había creado. Con pasos rápidos y decididos, Oksana se acercó al coche, con el corazón acelerado por la anticipación de su inminente fuga. Pudo ver a Sergei sentado al volante, con el rostro iluminado por una sonrisa reconfortante que la calmó instantáneamente. Oksana, dijo Sergei, abriéndole la puerta del auto. Estoy aquí para ti. Oksana sintió que le quitaban un peso de encima cuando subió al coche junto a Sergei. Se hundió en el suave asiento, sintiéndose finalmente libre de la presión sofocante de su padre y de las expectativas opresivas que éste había puesto sobre ella. Mientras el coche se alejaba de la casa de sus padres, Oksana sintió una mezcla de gratitud y alivio inundar su corazón. Sabía que todavía enfrentaría desafíos y dificultades en el futuro, pero ahora tenía a alguien a su lado en quien podía confiar, alguien que la apoyaría en su búsqueda de libertad y felicidad. Oksana y Sergei caminan por el parque discutiendo la situación. Oksana expresa su indignación por las expectativas de su padre, mientras Sergei intenta ofrecer una perspectiva diferente. Mientras caminaban por los sinuosos senderos del parque, Oksana sintió que el peso de sus preocupaciones se disipaba gradualmente. El aire fresco y la belleza pacífica que la rodeaba le ofrecieron un bienvenido escape de la presión y el caos de su vida familiar. Estoy cansada de que me traten como una mercancía, Sergei, dijo Oksana, con la voz llena de frustración. Mi padre actúa como si mi único propósito fuera satisfacer sus ambiciones egoístas, sin considerar mis propios deseos y necesidades. Sergei escuchó en silencio, su rostro mostraba compasión mientras caminaba a su lado. Comprendió la angustia de Oksana y compartió en parte sus propias experiencias de lucha con las expectativas familiares. Entiendo cómo te sientes, Oksana, respondió Sergei con voz suave y reconfortante. Es difícil verse obligado a seguir un camino que no elegimos nosotros mismos. Pero recuerda, tú tienes el poder de decidir tu propio destino. Oksana suspiró, su mente todavía estaba llena de dudas e incertidumbres. Quería creer las reconfortantes palabras de Sergei, pero la presión de su situación a veces la sentía abrumadora. Es fácil decir eso, Sergei, pero ¿cómo puedo enfrentarme a mi padre?, preguntó, su voz resonaba con desesperación. Él es tan poderoso, tan decidido a moldearme según su voluntad.
Sergei puso una mano suave sobre el hombro de Oksana y le ofreció una mirada comprensiva. Oksana, su poder sobre ti solo existe mientras tú se lo permitas. Eres más fuerte de lo que piensas y no estás solo en esta lucha. Estoy aquí para ti, siempre. Estas palabras trajeron un rayo de esperanza al corazón de Oksana, disipando parte de su desesperanza e incertidumbre. Sabía que enfrentarse a su padre sería una batalla difícil y dolorosa, pero con el apoyo de Sergei a su lado, sintió que podría encontrar el coraje para seguir adelante. Oksana y Sergei discuten sobre el dinero y la felicidad. Oksana siente que Sergei no la comprende, lo que intensifica aún más su frustración. Sentados en un banco del parque, Oksana y Sergei iniciaron una conversación que pronto se convirtió en una acalorada discusión. El tema que desató la polémica fue la relación entre dinero y felicidad. No puedes simplemente ignorar la importancia del dinero, Sergei, comenzó Oksana, con la voz llena de frustración. Puede que no compre la felicidad, pero ciertamente hace que muchas cosas en la vida sean más fáciles. No podemos vivir solo de amor y sueños. Sergei frunció el ceño, sintiéndose incomprendido por las palabras de Oksana. Creía firmemente en la sencillez y la autenticidad de la vida y sentía que Oksana estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Oksana, no digo que el dinero no sea importante, respondió Sergei, tratando de mantener la calma. Pero la verdadera felicidad no se puede comprar. Está en las pequeñas cosas de la vida, en los momentos compartidos con aquellos a quienes amamos. Oksana sacudió la cabeza con frustración, sintiéndose aún más aislada por su diferencia de opinión con Sergei. Quería que él entendiera la presión que sentía, la sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de expectativas y responsabilidades impuestas por su familia. Simplemente no lo entiendes, Sergei, respondió ella, con la voz temblorosa por la emoción. Estás tan inmerso en tu propia visión del mundo que no puedes ver las luchas que enfrento todos los días. No puedes simplemente ignorar la realidad en la que vivimos. Sergei suspiró, sintiéndose impotente ante la frustración de Oksana. Deseaba poder ofrecerle el consuelo y el apoyo que necesitaba, pero parecía que sus diferentes perspectivas solo estaban aumentando la distancia entre ellos. A medida que continuaba la discusión, Oksana y Sergei se sintieron cada vez más distanciados el uno del otro. A pesar de sus esfuerzos por entenderse, parecía que sus diferencias de opinión solo intensificaban la división entre ellos. Los padres de Nikolai y Yarik esperan la llegada de Oksana para cenar. Nikolai se siente decepcionado y frustrado por la ausencia de su hija. Sentado a la cabecera de la mesa del comedor, Nikolai Ivanovich, un imponente hombre de negocios, esperaba la llegada de su hija con una mezcla de expectación y aprensión. Los padres de Yarik se sentaron a su lado y sus expresiones reflejaban una mezcla de curiosidad y ansiedad. La cena había sido cuidadosamente planeada como una oportunidad para que ambas partes se conocieran mejor y discutieran los detalles de la boda planeada entre Oksana y Yarik. Nikolai esperaba que el evento fuera una ocasión de celebración y armonía, pero su esperanza se vio frustrada por la ausencia de su hija. A medida que pasaba el tiempo y Oksana no llegaba, Nikolai se sentía cada vez más desanimado. Sabía que la reputación de su familia estaba en juego y la ausencia de Oksana representaba un fracaso a sus ojos. Había trabajado duro para asegurar el futuro de su hija y ahora todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Los padres de Yarik miraron nerviosamente a su alrededor, intercambiando miradas preocupadas mientras la cena transcurría sin Oksana presente. También tenían grandes expectativas para esta noche y la ausencia de la novia prometida los ponía ansiosos e incómodos. Mientras tanto, Nikolai trató de ocultar su frustración y decepción detrás de una máscara de calma y compostura. Sabía que necesitaba mantener las apariencias frente a los invitados, pero por dentro se sentía destrozado por la ausencia de su hija. A medida que avanzaba la cena, la atmósfera en la sala se volvió cada vez más tensa e incómoda. Las conversaciones estuvieron marcadas por largos periodos de incómodo silencio, mientras todos esperaban ansiosamente noticias de Oksana. Nikolai se preocupa por la seguridad de Oksana y teme que le haya pasado algo. Intenta llamarla pero no puede localizarla. Sentado en su oficina, Nikolai Ivanovich se sentía consumido por la preocupación mientras miraba el reloj de la pared. Cada minuto que pasaba sin saber nada de Oksana aumentaba su ansiedad, haciéndolo temer por el bienestar de su hija. Había intentado llamar varias veces al móvil de Oksana,
pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. Esto solo aumentó su inquietud, ya que sabía que su hija no solía colgar el teléfono de esa manera, especialmente en una noche tan importante como esa. Nikolai temía que le hubiera pasado algo terrible a Oksana. Su mente empezó a imaginar los peores escenarios, desde accidentes automovilísticos hasta encuentros peligrosos con extraños. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago, un sentimiento de impotencia ante la incertidumbre sobre el destino de su hija. Mientras intentaba mantener la calma y la racionalidad, su preocupación seguía creciendo con cada segundo que pasaba. Se preguntaba si debería llamar a la policía o iniciar una búsqueda de Oksana, pero temía que actuar impulsivamente solo empeoraría la situación. Volvió a mirar su teléfono, desesperado por cualquier señal de vida de su hija. Cada toque parecía una eternidad, su mente daba vueltas con una infinidad de posibilidades aterradoras. Mientras tanto, los pensamientos de Nikolai estaban turbulentos. Se culpó a sí mismo por no darse cuenta antes de la angustia de Oksana por el matrimonio arreglado. Se preguntó si había sido demasiado duro con ella, si había sido demasiado insistente en sus exigencias. Pero, sobre todo, solo quería que su hija estuviera a salvo. Haría cualquier cosa para tenerla de regreso en casa, abrazarla y asegurarse de que estuviera bien. Nikolai se sincera con los padres de Yarik sobre las dificultades de tratar con Oksana. Siente que está perdiendo el control sobre su hija. Sentado a la mesa, Nikolai Ivanovich sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras los padres de Yarik esperaban ansiosamente noticias sobre Oksana, Nikolai aprovechó la oportunidad para desahogarse sobre las dificultades de lidiar con su hija. Estoy cada vez más preocupado por Oksana, comenzó, con la voz llena de cansancio y frustración. Se está volviendo cada vez más difícil tratar con ella y siento que estoy perdiendo el control sobre ella. Los padres de Yarik escucharon en silencio y sus expresiones mostraban simpatía por la angustia de Nikolai. Sabían que las relaciones familiares no siempre eran fáciles y podían sentir el dolor de un padre que veía a su hija alejarse. Es como si ya no la conociera, continuó Nikolai, con la voz ligeramente temblorosa. Solía ser muy obediente y muy tranquila. Pero ahora parece que está decidida a desafiar todo lo que le digo. Los padres de Yarik intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de la tensión entre padre e hija que impregnaba la habitación. Sabían que era natural que los padres enfrentaran desafíos con sus hijos, pero podían ver cuánto estaba afectando la situación a Nikolai. Solo quiero lo mejor para ella, confesó Nikolai, con la voz ahora llena de tristeza. Pero a veces siento que ya no sé cómo ayudarla. Siento que nos estamos alejando cada vez más y no sé cómo solucionarlo. Los padres de Yarik ofrecieron palabras de consuelo y apoyo a Nikolai, expresando su esperanza de que las cosas funcionaran entre él y su hija. Sabían que la familia era la base de todo y esperaban que Nikolai y Oksana pudieran superar sus desafíos juntos. Anna, la esposa de Yarik, interviene en la conversación. Ella critica a Nikolai por su forma de mimar a Oksana y sugiere que debería haber sido más firme. Mientras Nikolai se desahogaba con los padres de Yarik sobre las dificultades de lidiar con Oksana, expresando su preocupación y frustración por la situación, una voz inesperada cortó el aire tenso de la habitación. Era Todd, la esposa de Yarik, quien hasta entonces había permanecido en silencio, observando la conversación con expresión pensativa. Disculpe, Nikolai, comenzó Anna, con voz tranquila y firme, pero creo que debemos abordar esto de otra manera. Sus comentarios sorprendieron a los presentes, interrumpiendo momentáneamente el fluir de la conversación. Nikolai la miró con curiosidad, preguntándose qué tenía que decir sobre la situación. Anna continuó, con expresión seria mientras dirigía su mirada hacia Nikolai. Entiendo que estés preocupado por Oksana, pero quizás has sido demasiado permisivo con ella. Quizás es momento de ser más firme y asertivo en tus decisiones como padre. Las palabras de Anna resonaron en la habitación, creando una atmósfera de tensión e incomodidad. Los padres de Yarik observaron la escena con interés, mientras Nikolai absorbía las palabras de Anna con una mezcla de sorpresa y reflexión. Pero Anna, solo quiero lo mejor para mi hija, respondió Nikolai, con la voz teñida de defensa. Solo quiero que ella sea feliz y realizada. Anna negó con la cabeza y su expresión indicaba que no estaba convencida. Lo entiendo, Nikolai, pero a veces lo que creemos que es mejor para nuestros hijos puede no ser lo que realmente necesitan.
A veces hay que ser firme y poner límites por su propio bien. Nikolai guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Anna. Sabía que ella tenía razón, pero todavía luchaba con el dilema de cómo equilibrar su deseo de proteger y cuidar a su hija con la necesidad de prepararla para la edad adulta. Yarik, sintiendo la presión de la situación, cuestiona la necesidad del matrimonio arreglado. Le preocupa el impacto que esto tendrá en su vida. Mientras continuaba la conversación en el comedor, Yarik, el prometido de Oksana, sintió sobre sus hombros el peso de las expectativas y tradiciones familiares. Se encontró cuestionando la necesidad y relevancia del matrimonio concertado, una práctica que a menudo se consideraba anticuada y opresiva en los tiempos modernos. Con expresión sombría, Yarik interrumpió la discusión con voz tensa. Disculpe, pero ¿realmente estamos considerando todas las consecuencias de esta decisión? Sus comentarios provocaron un breve silencio en la sala, mientras todos dirigieron su atención a Yarik, sorprendidos por su intervención. Los padres de Yarik observaron con interés, mientras Nikolai parecía reflexionar sobre las palabras del joven. Entiendo que las tradiciones familiares son importantes, continuó Yarik, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Pero este matrimonio arreglado es realmente lo mejor para todos los involucrados? Me preocupa el impacto que tendrá en mi vida y también en la vida de Oksana. Su franqueza sacó a la luz las preocupaciones subyacentes que muchos en la sala compartían pero que no se atrevían a expresar abiertamente. Yarik se sintió abrumado por el peso de las expectativas familiares, pero también por el deseo de encontrar su propia felicidad y realización personal. Nikolai suspiró, reconociendo la validez de las preocupaciones de Yarik. Sabía que las decisiones que se tomaran afectarían no solo a su propia familia, sino también a las vidas de Yarik y Anna. Entiendo tus preocupaciones, Yarik, dijo Nikolai, su voz reflejaba una mezcla de comprensión y resolución. Debemos tener en cuenta todos los puntos de vista antes de tomar una decisión final. Anna revela que la verdadera motivación detrás de la boda planeada es la fusión de los bienes de las dos familias. Ella insiste en que Yarik debe aceptar el matrimonio por razones prácticas. A medida que se desarrollaba la conversación en el comedor y las tensiones seguían aumentando, la esposa de Yarik se sintió obligada a intervenir una vez más. Con expresión seria y decidida, miró directamente a Yarik y a los demás presentes, lista para revelar la verdad que pesaba en su mente. Permítanme ser franca, comenzó Do, su voz firme pero tranquila. La verdadera motivación detrás de esta boda planificada no es solo unir a nuestras familias, sino más bien fusionar nuestros bienes e intereses financieros. Sus comentarios provocaron sorpresa e incredulidad en la sala, dejando a todos los presentes impactados por la inesperada revelación. Los ojos se volvieron hacia Anna, esperando más explicaciones sobre esta inquietante revelación. Desde el principio, esta propuesta de matrimonio fue concebida como una oportunidad para fortalecer nuestros vínculos financieros y proteger los intereses de nuestras familias, continuó Anna, con una voz que resonaba con una mezcla de resignación y determinación. Debes aceptar esta unión no solo por razones sentimentales, sino también por razones prácticas. Yarik escuchó las palabras de Anna con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Nunca había imaginado que la propuesta de matrimonio implicaría consideraciones tan pragmáticas y calculadoras. Esta revelación arrojó nueva luz sobre la situación, haciéndole cuestionar sus propias motivaciones y el verdadero propósito detrás de su unión con Oksana. Mientras los padres de Yarik asimilaron la revelación con preocupación, Nikolai permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de Anna con una expresión sombría. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación aún más complicada de lo que imaginaba, en la que los intereses económicos se mezclaban con cuestiones afectivas y familiares. Yarik y Oksana finalmente se conocen. Yarik intenta convencer a Oksana de que acepte el matrimonio, pero ella está decidida a resistirse. El encuentro de Yarik y Oksana estuvo marcado por un ambiente lleno de tensión y expectación. Ambos eran conscientes de la gravedad de la situación y de las decisiones que se tomaban en su nombre, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Yarik, a pesar de sentirse incómodo con la situación, estaba decidido a hacer comprender a Oksana los motivos del matrimonio concertado. Esperaba poder convencerla de que aceptara la unión a pesar de las difíciles circunstancias. Cuando finalmente los dos se encontraron, Yarik abordó el tema con delicadeza,
tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus preocupaciones y esperanzas. Habló sobre las tradiciones familiares, la importancia de la estabilidad financiera y la posibilidad de un futuro seguro juntos. Sin embargo, Oksana no estaba nada convencida. Estaba decidida a resistirse al matrimonio arreglado, sintiéndose asfixiada por la presión de las expectativas familiares y la falta de elección sobre su propio destino. A pesar de los esfuerzos de Yarik por persuadirla, Oksana se mantuvo firme en su posición. Expresó su negativa a aceptar un destino que le fue impuesto, insistiendo en que tenía derecho a decidir su propio futuro. El diálogo entre ambos estuvo marcado por momentos de intensa emoción y frustración. Yarik intentó apelar al lado racional de Oksana, mientras ella respondía con una mezcla de determinación y desesperación. Oksana rechaza la propuesta de Yarik e insiste en su independencia. Ella cree que la felicidad no se compra con dinero. Ante la insistencia de Yarik y las presiones familiares que parecían rodearla como una red, Oksana tomó una decisión audaz: negarse. Se negó a aceptar un destino que le había sido impuesto y optó por seguir su propio camino, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su familia y romper con tradiciones arraigadas. Cuando Yarik finalmente presentó su propuesta, Oksana lo escuchó con expresión impasible, sus ojos mostraban determinación y firmeza. Ella escuchó atentamente sus palabras sobre la estabilidad financiera y la unidad familiar, pero ya estaba decidida. No estaba dispuesta a sacrificar su libertad y autonomía a cambio de seguridad material. Con coraje y convicción, Oksana rechazó gentilmente la propuesta de Yarik, explicando que sus prioridades y deseos estaban en conflicto con los planes que se estaban elaborando para ella. Expresó su creencia de que la verdadera felicidad no se puede comprar con dinero o estatus social, sino que se encuentra en la libertad de seguir el corazón y perseguir los sueños. Esta negativa no se hizo sin vacilaciones ni conflictos internos. Oksana sabía que enfrentaría consecuencias difíciles por desafiar las expectativas familiares y las normas sociales establecidas. Sin embargo, su determinación de vivir una vida auténtica y fiel a sí misma superó cualquier miedo o duda que pudiera haber sentido. Para Oksana se trataba de una cuestión de principios y valores no negociables. Estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de su decisión, incluso si eso significaba alienar a sus seres más cercanos. Estaba decidida a forjar su propio camino, incluso si eso significaba caminar sola. Oksana y Yarik llegan a un punto muerto. Oksana está decidida a no casarse con Yarik, mientras Yarik está bajo presión para convencerla de que acepte el matrimonio. A medida que la tensión entre Oksana y Yarik alcanza su punto máximo, se produce un callejón sin salida que deja a ambos en una encrucijada emocional y moral. Oksana se mantiene firme en su decisión de rechazar el matrimonio concertado, mientras Yarik siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, presionado por las expectativas de su familia y el deseo de garantizar la estabilidad futura. El diálogo entre ambos está marcado por discusiones fervientes y intentos desesperados de persuasión. Oksana expresa su determinación de seguir su propio camino, desafiando las convenciones sociales y familiares que intentan dictar su destino. Se niega a renunciar a su libertad e independencia, incluso si eso significa enfrentarse al descontento y la desaprobación de su familia. Por otro lado, Yarik se encuentra en una situación delicada. Se encuentra dividido entre la lealtad a su familia y su propia conciencia. Mientras lo presionan para garantizar la unidad entre las familias y proteger sus intereses financieros, Yarik también se enfrenta a la realidad de que su futura esposa no comparte sus sentimientos. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Oksana de que reconsidere su decisión, Yarik encuentra una tenaz resistencia. Cada argumento que presenta es refutado con determinación por la joven, que permanece inquebrantable en su convicción. Mientras el impas persiste, una atmósfera de frustración y desesperación envuelve a los dos. Oksana se siente atrapada en una red de expectativas y tradiciones, mientras Yarik lucha por encontrar una solución que concilie sus obligaciones familiares con sus deseos personales. Nikolai descubre la negativa de Oksana y se pone furioso. Él amenaza con cortarle la asignación si ella no acepta el matrimonio. El descubrimiento de la negativa de Oksana a aceptar el matrimonio concertado fue como una bomba de tiempo a punto de explotar en la mente de Nikolai. La furia comenzó a burbujear dentro de él, alimentada por el sentimiento de falta de respeto y desobediencia por parte de su hija. Se sintió traicionado y desafiado en su autoridad como padre y líder de familia.
Cuando las palabras de rechazo de Oksana resonaron en sus oídos, Nikolai apenas podía creer lo que estaba escuchando. Se encontró inundado por una mezcla de emociones, conmoción, ira, frustración. ¿Cómo se atreve su propia hija a desafiar sus decisiones y hacer caso omiso de sus planes cuidadosamente trazados para su futuro? La furia de Nikolai creció rápidamente, manifestándose en una explosión de palabras cargadas de amenazas y autoridad. Enfrentó a Oksana con una ferocidad que ella nunca había visto antes, dejando claro que no toleraría tal falta de respeto e insubordinación. «Estás desafiando mi autoridad como tu padre», gritó Nikolai, con los ojos brillando de ira. «No permitiré un comportamiento tan irrespetuoso en mi casa». Su voz resonó en la habitación, haciendo eco del poder y la determinación detrás de sus palabras. Nikolai se sintió obligado a imponer su voluntad, a cualquier precio, para asegurarse de que su autoridad y reputación no fueran cuestionadas. Luego lanzó su amenaza más poderosa, cortarle la asignación a Oksana. Fue un intento de manipular y controlar a su hija, utilizando su poder financiero como palanca para obligarla a cumplir sus deseos y aceptar el matrimonio arreglado. La reacción de Nikolai fue alimentada por la sensación de que su propio honor y reputación estaban en juego. No podía permitir que su hija desafiara su autoridad sin sufrir graves consecuencias. Era una cuestión de principios, de demostrar quién mandaba y de hacer prevalecer la voluntad de la familia. Mientras la furia de Nikolai dominaba la sala, Oksana afrontó la tormenta con una mezcla de indignación y determinación. Estaba decidida a no ceder a la presión de su padre, incluso si eso significaba afrontar las consecuencias de sus acciones. Oksana se rebela contra su padre y se niega a casarse con Yarik. Afirma que prefiere ser independiente a someterse a las exigencias de su padre. La rebelión de Oksana fue un acto de valentía y determinación, una declaración audaz de su determinación de seguir su propio camino independientemente de las expectativas y presiones externas. Se negó a ser un peón en un juego de poder familiar y prefirió buscar su propia felicidad y autonomía. Ante la insistencia de su padre en aceptar el matrimonio concertado, Oksana no dudó en expresar su negativa. Estaba decidida a no sacrificar su libertad e independencia a cambio de estabilidad financiera o estatus social. Para ella, el matrimonio era más que una unión de conveniencia, era una cuestión de identidad y autenticidad personal. Con gran coraje, Oksana desafió las expectativas de su padre y las normas sociales que intentaban limitar sus decisiones. Afirmó su individualidad y reivindicó su derecho a determinar su propio destino, incluso si eso significaba enfrentarse a la desaprobación y el descontento de quienes la rodeaban. Al negarse a casarse con Yarik, Oksana estaba enviando un mensaje claro: estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de sus acciones en nombre de su libertad y autenticidad. Preferiría seguir su propio camino, incluso si eso significara enfrentar desafíos e incertidumbres, que someterse a las exigencias de su padre y renunciar a su propia voluntad. Mientras la rebelión de Oksana resonaba en la habitación, su padre, Nikolai, estaba conmocionado y furioso por su audacia. Nunca esperó que su hija desafiara su autoridad de una manera tan abierta y desafiante. La furia de Nikolai ardía con intensidad, alimentada por el sentido de falta de respeto y desobediencia de Oksana. Para Nikolai, la rebelión de su hija representó un desafío directo a su autoridad como padre y líder de la familia. Sentía que era su responsabilidad garantizar el bienestar y la seguridad de su hija, incluso si eso significaba imponer su voluntad y reprimir su libertad. Nikolai le da un ultimátum a Oksana: debe casarse con Yarik o afrontar las consecuencias. Oksana, sin embargo, se mantiene firme en su decisión. Ante la obstinada negativa de Oksana a aceptar el matrimonio arreglado, Nikolai se sintió obligado a actuar. No podía permitir que su hija desafiara su autoridad de una manera tan directa y desafiante sin afrontar graves consecuencias. Por ello, tomó la decisión de darle un ultimátum claro e inequívoco: aceptar el matrimonio con Yarik o afrontar las consecuencias de su rebelión. Con expresión seria y decidida, Nikolai se enfrentó a Oksana, dejando claro que no había lugar para negociaciones ni compromisos. Exigía absoluta obediencia y conformidad. Dispuesto a imponer su voluntad a cualquier precio. Oksana, tienes que tomar una decisión, comenzó Nikolai, su voz llena de autoridad e intensidad. Debes casarte con Yarik y asegurar la estabilidad futura de nuestra familia, o enfrentar las consecuencias de tus acciones.
Oksana miró a su padre con ojos firmes y decididos, y su postura demostraba que no se dejaría intimidar fácilmente. Estaba decidida a defender su libertad y autonomía, incluso si eso significaba enfrentar la ira de su padre y las consecuencias de su decisión. Sin embargo, Nikolai, no puedo ceder a esta presión, respondió Oksana con voz firme y tranquila. Me niego a sacrificar mi propia felicidad y libertad en nombre de tradiciones y convenciones sociales obsoletas. Nikolai quedó impactado por la determinación de su hija y su negativa a aceptar su ultimátum. Sintió que una mezcla de frustración e indignación crecía en su interior ante la tenaz resistencia de Oksana. Sin embargo, incluso ante la firmeza de su padre y la inminente amenaza de graves consecuencias, Oksana se mantuvo firme en su decisión. Estaba decidida a seguir su propio camino, sin importar las presiones externas ni las expectativas de su familia. Nikolai descubre que Oksana está saliendo con Sergei. Se siente traicionado y preocupado por la seguridad financiera de su hija. El descubrimiento por parte de Nikolai de la relación de Oksana con Sergei fue como si una bomba estallara en su mente. Nunca hubiera imaginado que su hija estuviera involucrada en una relación secreta, especialmente con alguien que él no había elegido para ella. Una mezcla de conmoción, ira y preocupación recorrió su ser mientras procesaba la noticia. Para Nikolai, el descubrimiento representó no solo una violación de la confianza entre él y su hija, sino también una amenaza potencial para la seguridad financiera y el estatus social de la familia. Había dedicado su vida a asegurar el éxito y la estabilidad de su familia, y ahora se encontraba ante una situación que ponía todo eso en riesgo. Sintiéndose traicionado y preocupado, Nikolai se sumió en pensamientos ansiosos e incertidumbre. Se preguntó cómo pudo haber perdido algo tan importante como la relación de su propia hija. ¿Por qué no había confiado en él lo suficiente como para compartir esta parte importante de su vida? Además, la preocupación por la seguridad financiera de Oksana pesaba mucho sobre sus hombros. Nikolai sabía que las relaciones ordinarias, especialmente con alguien fuera del círculo social y financiero de la familia, podían tener consecuencias financieras desastrosas. Temía que Oksana estuviera poniendo en riesgo su futuro financiero al involucrarse con alguien que no podía ofrecerle la misma seguridad y estabilidad que un matrimonio concertado podía proporcionarle. Mientras Nikolai procesaba estos tumultuosos pensamientos, una mezcla de emociones encontradas lo consumía. Por un lado, sentía un profundo sentimiento de traición y decepción hacia Oksana. Por otro lado, le preocupaba su bienestar y seguridad, temiendo que estuviera tomando decisiones apresuradas que podrían tener consecuencias duraderas. Nikolai confronta a Oksana sobre su relación con Sergei. Oksana defiende a Sergei e insiste en su libertad para elegir a su propia pareja. El ambiente en la habitación estaba cargado de tensión cuando Nikolai finalmente decidió confrontar a su hija sobre la relación que había descubierto. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras se acercaba a la habitación de Oksana, su mente llena de una tumultuosa mezcla de emociones, preocupación, ira, decepción. Al entrar en la habitación, Nikolai encontró a Oksana sentada en su escritorio, sus ojos se encontraron con los de él en un desafío silencioso. Parecía decidida, los rasgos de su expresión revelaban una mezcla de obstinación y resolución. Oksana, comenzó Nikolai, con la voz llena de autoridad y preocupación, tenemos que hablar de Sergei. Oksana levantó la barbilla y su mirada no vaciló. Sabía lo que se avecinaba, pero estaba decidida a mantenerse firme. Se acerca de tu relación con él, continuó Nikolai, luchando por mantener su voz tranquila y serena. ¿Entiendes las consecuencias de involucrarte con alguien fuera de nuestro círculo social? Oksana respiró hondo, preparándose para la batalla verbal que estaba por llegar. No tenía intención de dar marcha atrás ni de disculparse por sus decisiones. Entiendo, padre, respondió ella, con voz firme y decidida. Pero no voy a renunciar a Sergei. Él me hace feliz y eso es lo que me importa. Nikolai sintió una mezcla de incredulidad y frustración al escuchar la respuesta de su hija. No podía creer que ella estuviera dispuesta a desafiar abiertamente su autoridad y poner en riesgo el futuro financiero de la familia por el bien de una relación. Oksana, no lo entiendes, insistió, su voz resonaba con desesperación. Esta relación podría tener graves consecuencias para nosotros. Hay que pensar en el bienestar de toda la familia, no solo en el suyo propio. Pero Oksana se mantuvo inquebrantable en su postura y su determinación era inquebrantable.
Se negó a dar marcha atrás ante las exigencias de su padre, insistiendo en su libertad de elegir a su propia pareja sin importar las consecuencias. Nikolai, desesperado por proteger la seguridad financiera de Oksana, planea sabotear la relación de Oksana y Sergei. Considera varias estrategias, incluidas la difamación y la manipulación. Nikolai quedó profundamente perturbado por el descubrimiento de la relación secreta de su hija con Sergei. Consideró que la libertad de Oksana de elegir su propia pareja representaba una amenaza directa a la estabilidad financiera y el estatus social de la familia. Decidido a detener esta relación antes de que pudiera causar un daño irreparable, Nikolai comenzó a idear un meticuloso plan para sabotearla. El primer paso de su plan fue socavar la reputación de Sergei. Nikolai sabía que difamar el carácter de Sergei podría disuadir a Oksana de continuar la relación. Comenzó a difundir rumores y chismes sobre Sergei, retratándolo como sin escrúpulos e indigno de la confianza de su hija. Nikolai aprovechó su red de contactos para difundir esta información falsa de forma sutil, logrando que llegara a oídos de Oksana sin que ella se diera cuenta de su verdadero origen. Además, Nikolai planeaba utilizar tácticas de manipulación emocional para sembrar dudas en la mente de Oksana sobre el carácter y las intenciones de Sergei. Tenía la intención de explotar sus preocupaciones sobre su futuro financiero e infundir miedo de que su relación con Sergei pudiera poner en riesgo su seguridad y estabilidad. Nikolai esperaba que al resaltar estas preocupaciones, Oksana comenzaría a cuestionar su relación con Sergei y reconsideraría sus elecciones. Mientras desarrollaba su plan, Nikolai era consciente de los riesgos que implicaba. Sabía que sus acciones podrían causar un daño irreparable a la relación con su hija y crear un resentimiento duradero entre ellos. Sin embargo, su preocupación por el futuro de Oksana superó estos miedos, lo que le llevó a seguir adelante con su plan, decidido a protegerla a cualquier precio. Yarik, que siente celos de Sergei y está amargado por haber sido rechazado por Oksana, decide aliarse con Nikolai. Ambos acuerdan trabajar juntos para separar a Oksana y Sergei. La traición de Yarik fue un giro inesperado en el drama que se desarrollaba entre Oksana, Sergei y Nikolai. Impulsado por una mezcla de resentimiento y deseo de venganza, Yarik decidió aliarse con el padre de Oksana para conseguir sus propios objetivos. Desde que se enteró de la relación entre Oksana y Sergei, Yarik ha estado consumido por una amargura cada vez mayor. No podía aceptar la idea de que Oksana lo hubiera rechazado en favor de otro hombre, especialmente alguien a quien consideraba un rival. Los sentimientos de celos e insuficiencia hervían en su interior, alimentando su ira y desesperación. Cuando Nikolai se le acercó con un plan para separar a Oksana y Sergei, Yarik vio la oportunidad de vengarse y recuperar su autoestima herida. No dudó en aceptar la propuesta de Nikolai, viéndola como una oportunidad para infligir dolor a Oksana y al mismo tiempo satisfacer sus propios deseos. Al ponerse del lado de Nikolai, Yarik estaba dispuesto a dejar de lado cualquier pizca de ética o moralidad. Estaba decidido a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, incluso si eso significaba manipular y herir a quienes lo rodeaban. Juntos, Yarik y Nikolai idearon un elaborado plan para socavar la relación de Oksana y Sergei. Consideraron diversas estrategias, desde difamación y manipulación hasta intentos de crear desacuerdos y desconfianza entre la pareja. Para Yarik, cada paso del plan era una oportunidad para vengarse y recuperar lo que consideraba su dignidad perdida. Mientras se preparaban para ejecutar su plan, Yarik sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que estaba asumiendo un riesgo al ponerse del lado de Nikolai, pero estaba dispuesto a correr el riesgo en pos de su venganza personal. Oksana y Sergei se encuentran en secreto en un café de la ciudad. Discuten los planes de Nikolai y Yarik y planean cómo manejar la situación. El encuentro secreto de Oksana y Sergei fue un momento de urgencia y necesidad. Conscientes de los peligros inminentes que planteaban los planes de Nikolai y Yarik, se vieron obligados a reunirse en un lugar discreto para discutir su estrategia de defensa. La cafetería del pueblo ofrecía un ambiente tranquilo y discreto, perfecto para charlar sin ser notados. Mientras estaban sentados en una mesa aislada, sus expresiones llenas de preocupación reflejaban la gravedad de la situación en la que se encontraban. Sergei, con su habitual serenidad, empezó a compartir sus preocupaciones sobre las intenciones de Nikolai y Yarik. Expresó su determinación de proteger a Oksana y el amor que compartían, independientemente de los obstáculos que enfrentarían. Oksana, a su vez,
estaba igualmente decidida a no permitir que su padre y Yarick interfirieran en su relación. Compartió sus propios pensamientos sobre posibles estrategias que Nikolai y Yarick podrían emplear contra ellos, reconociendo la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. Juntos idearon un plan para afrontar las amenazas inminentes. Decidieron mantener su relación en secreto, evitando darle a Nikolai y Yarick cualquier motivo para intensificar sus esfuerzos por separarlos. Además, acordaron permanecer vigilantes y alertas, observando de cerca cualquier movimiento sospechoso por parte de sus adversarios. Mientras discutían estrategias y planificaban su próximo paso, los envolvió una sensación de determinación y unidad. Sabían que les esperaban desafíos difíciles, pero estaban decididos a luchar por su amor y su libertad de elección. Nikolai y Yarick le tendieron una trampa a Sergei, planeando incriminarlo por un crimen que no cometió. Esperan que esto conduzca al arresto de Sergei y a la separación de la pareja. La trampa planeada por Nikolai y Yarick era un complot oscuro y siniestro, urdido con la intención de destruir la relación entre Oksana y Sergei de una vez por todas. Impulsados por su desmesurada ambición y sed de venganza, los dos hombres estaban dispuestos a todo para conseguir sus objetivos, incluso si eso significaba recurrir a métodos crueles y deshonestos. La idea de incriminar a Sergei por un crimen que no cometió surgió como una estrategia maquiavélica para mantenerlo alejado de Oksana de una vez por todas. Nikolai y Yarick sabían que una vez que Sergei estuviera en el punto de mira de la ley, Oksana quedaría desestabilizada y debilitada, volviéndose más susceptible a sus presiones y manipulaciones. Planearon meticulosamente cada detalle de la trampa, asegurándose de que todas las pruebas señalaran a Sergei como el culpable. Desde elegir la ubicación del presunto crimen hasta manipular testigos y pruebas, Nikolai y Yarick no escatimaron esfuerzos para garantizar el éxito de su nefasto plan. Nikolai, con sus recursos financieros y conexiones, utilizó su influencia para garantizar que la trampa se tejiera con precisión, mientras que Yarick contribuyó con su astucia y conocimiento del inframundo para garantizar que el plan se ejecutara sin problemas. Mientras tendían la trampa, una sensación de anticipación y emoción los consumía. Vieron la inminente ruina de Sergei como la clave para lograr sus objetivos y estaban decididos a no permitir que nada se interpusiera en sus planes. Para Nikolai y Yarick, la trampa era más que una simple estrategia para separar a Oksana y Sergei, era una oportunidad para reafirmar su poder y control sobre sus vidas y destinos. Estaban dispuestos a sacrificar la felicidad y la libertad de la pareja en nombre de su propia codicia y egoísmo. La trampa de Nikolai y Yarick tiene éxito y Sergei es arrestado. Oksana está devastada y furiosa y promete hacer todo lo posible para liberar a Sergei. El arresto de Sergei fue un golpe devastador para Oksana. Cuando recibió la noticia del arresto de su amante, una abrumadora mezcla de emociones la invadió. El shock inicial rápidamente dio paso a la ira y la determinación cuando se vio confrontada con la crueldad de la situación que su propia familia había creado. Oksana se sintió impotente ante la injusticia que afrontaba Sergei. Sabía que él era inocente y que su arresto fue el resultado de una cruel trampa tejida por su padre y Yarick. La furia ardía dentro de ella, alimentando su determinación de hacer justicia y liberar a Sergei a cualquier precio. Cuando visitó a Sergei en prisión, Oksana vio el dolor y el sufrimiento escritos en su rostro. A pesar de estar injustamente tras las rejas, Sergei se mantuvo fuerte y decidido, impulsado por su amor por Oksana y la esperanza de que algún día volverían a estar juntos. Oksana le prometió a Sergei que haría todo lo que estuviera a su alcance para liberarlo. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo, desafiar cualquier autoridad si era necesario, para asegurarse de que la verdad saliera a la luz y Sergei fuera liberado. Mientras tanto, Nikolai y Yarick observaban desde lejos, satisfechos con el éxito de su trampa. Para ellos, el arresto de Sergei representó una victoria, un paso crucial en su plan para separar a Oksana y Sergei de una vez por todas. Sin embargo, Oksana no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que tendría que luchar con todas sus fuerzas para ganar. Decidida a demostrar la inocencia de Sergei y exponer la verdad detrás de su arresto, se preparó para enfrentar el desafío más difícil de su vida. Oksana empieza a buscar pruebas para exonerar a Sergei. Contrata a un detective privado y comienza su propia investigación.
Decidida a demostrar la inocencia de Sergei y desenmascarar la conspiración que condujo a su arresto injusto, Oksana se lanza de cabeza a una búsqueda frenética de pruebas que puedan arrojar luz sobre la verdad detrás del crimen inventado. Con una determinación feroz y un corazón lleno de esperanza, decide tomar el asunto en sus propias manos y luchar contra las fuerzas que intentan separarla del hombre que ama. Oksana contrata a un detective privado y comienza una investigación meticulosa. Ella proporciona al detective toda la información relevante sobre el caso de Sergei, desde los detalles del presunto crimen hasta las personas involucradas en el complot contra él. Con esto, espera que el detective pueda descubrir pistas que puedan conducir a la verdad y ayudar a liberar a Sergei. El experimentado y hábil detective se sumerge de lleno en el caso, utilizando todos los recursos disponibles para buscar pistas y pruebas que puedan demostrar la inocencia de Sergei. Revisa registros, entrevista a testigos, analiza pruebas y sigue cualquier pista que pueda ayudar a desentrañar el misterio detrás de la acusación injusta contra Sergei. Mientras tanto, Oksana no se queda quieta. Ella participa activamente en la investigación, sigue de cerca el progreso del detective y busca por su cuenta información que podría ser útil para el caso. Vuelve a visitar lugares relacionados con el incidente, habla con personas que pueden tener información relevante y busca cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre la verdad. A medida que avanza la investigación, Oksana y el detective se enfrentan a obstáculos y desafíos. Se enfrentan a la resistencia de quienes están decididos a mantener oculta la verdad y se enfrentan a callejones sin salida que parecen dificultar cada vez más su búsqueda de justicia. Oksana estaba decidida a liberar a Sergei y demostrar su inocencia. Consciente de la complejidad de la situación, decidió iniciar la búsqueda de pruebas que pudieran exonerar a su ser querido. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda y decidió empezar poniendo a prueba la lealtad de sus amigos más cercanos. Convocó una reunión con ellos, les reveló la difícil situación en la que se encontraba y les pidió ayuda para encontrar pruebas que pudieran deshacer el complot tejido por su padre y Yarik. Oksana quería saber quién estaba realmente a su lado, quién estaba dispuesto a apoyarla en un momento tan crítico de su vida. Para su sorpresa, algunos de sus amigos se negaron a involucrarse. Temiendo las posibles consecuencias de desafiar a Nikolai y Yarik, prefirieron mantenerse alejados de la situación. Esta negativa provocó una sensación de decepción en Oksana, pero sabía que debía centrarse en aquellos que estaban dispuestos a ayudar. Por otro lado, otros amigos demostraron su apoyo inquebrantable. Se ofrecieron a ayudar en todo lo posible, mostrando verdadera lealtad y amistad hacia Oksana y Sergei. Estos amigos estaban dispuestos a arriesgar su propia seguridad y comodidad para ayudar a Oksana en su búsqueda de justicia. Con la ayuda de sus leales amigos, Oksana comenzó a elaborar un plan de acción para encontrar las pruebas necesarias. Coordinó esfuerzos con el detective privado que contrató y organizó una investigación exhaustiva. Juntos, revisaron cada pista, cada detalle, buscando algo que pudiera ayudar a probar la inocencia de Sergei. Oksana estaba decidida a convertir esta terrible experiencia en una oportunidad para fortalecer sus vínculos con sus verdaderos amigos y demostrar su capacidad para luchar por lo correcto. Sabía que el viaje sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a afrontarlo de frente, con valentía y determinación. Mientras tanto, quienes se negaron a ayudar comenzaban a darse cuenta de la gravedad de la situación y de la verdadera naturaleza de sus decisiones. Mientras algunos sintieron remordimiento por su inacción, otros se mantuvieron firmes en su decisión, revelando la complejidad de las relaciones humanas y la prueba constante de la verdadera amistad en tiempos difíciles. Oksana se lanzó de lleno a la búsqueda de pruebas que pudieran demostrar la inocencia de Sergei. Después de incontables horas de investigación meticulosa, finalmente hizo un descubrimiento crucial, evidencia que sugería claramente que Sergei había sido incriminado. Este descubrimiento encendió una nueva llama de esperanza en Oksana. Sintió una mezcla de alivio al encontrar finalmente pistas que corroboraran su convicción sobre la inocencia de Sergei, pero también una intensa ira contra quienes habían conspirado contra él. Con las pruebas en mano, Oksana no dudó en buscar al abogado de Sergei. Estaba decidida a compartir sus hallazgos y esperaba que esto fuera suficiente para cambiar la situación y asegurar la liberación de Sergei. Cuando entregó las pruebas al abogado, Oksana sintió el peso de su responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que cada detalle, cada pieza de evidencia,
podía marcar la diferencia entre la libertad y el encarcelamiento de Sergei. Su determinación de luchar por la justicia era inquebrantable y estaba dispuesta a afrontar cualquier obstáculo que se le presentara. Mientras esperaba la respuesta del abogado y los avances legales, Oksana se vio consumida por una mezcla de emociones. La ansiedad, la esperanza y la tensión la acompañaron en cada momento mientras esperaba ansiosamente noticias sobre el destino de Sergei. Con el apoyo incansable de Oksana y las abrumadoras pruebas presentadas por ella, Sergei finalmente es absuelto de los injustos cargos que se le imputan. La noticia de su liberación supone un enorme alivio no solo para Oksana y Sergei, sino también para todos aquellos que creían en su inocencia. Tan pronto como Sergei sale de prisión, él y Oksana se abrazan en un momento de emoción y alivio. Oksana siente que se le quita un inmenso peso de encima, mientras Sergei expresa su gratitud por la dedicación y determinación de Oksana para demostrar su inocencia. Juntos celebran esta ansiada victoria, conscientes de que afrontaron un largo y arduo camino para lograrla. Sin embargo, incluso ante la alegría de la absolución, Oksana y Sergei saben que su batalla aún no ha terminado. Reconocen que todavía tienen que lidiar con Nikolai y Yarik, los responsables de tender la trampa que los llevó a esta injusta situación. La sombra de estos hombres manipuladores todavía se cierne sobre ellos y comprenden que deben permanecer alerta para proteger su futuro juntos. Mientras consideran los próximos pasos a seguir, Oksana y Sergei comparten un momento de reflexión. Están decididos a no dejar que el pasado los persiga ni afecte su relación. En cambio, se comprometen a avanzar juntos, con la esperanza de construir un futuro basado en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Oksana y Sergei finalmente deciden enfrentarse a Nikolai y Yarik, decididos a poner fin a sus manipulaciones e intromisiones en sus vidas. Con firme determinación, se dirigen a la mansión de Nikolai, donde saben que encontrarán a los responsables de tanta confusión en sus vidas. Al entrar en la mansión, Oksana y Sergei son recibidos por una atmósfera de tensión palpable. Nikolai y Yarik los esperan, con expresiones serias adornando sus rostros mientras miran a los recién llegados con una mezcla de sospecha y arrogancia. Sin rodeos, Oksana toma la iniciativa y exige que Nikolai y Yarik dejen de interferir en sus vidas. Ella expresa su indignación por sus acciones y destaca cómo sus manipulaciones han causado dolor y sufrimiento injustos. Sergei, al lado de Oksana, respalda sus palabras con calma y firmeza, dejando claro que ya no se dejarán intimidar ni controlar. Sin embargo, Nikolai y Yarik se niegan a ceder. Defienden sus acciones, justificándolas como intentos de proteger lo que consideran mejor para Oksana y sus propios intereses. El intercambio rápidamente se convierte en un punto muerto, con ambas partes firmes en sus posiciones y sin señales de compromiso a la vista. Oksana y Sergei sienten que la frustración crece dentro de ellos al darse cuenta de que es posible que la confrontación no conduzca a una resolución pacífica. Saben que para seguir adelante con sus vidas, necesitarán algo más que palabras para romper el impas con Nikolai y Yarik. Oksana y Sergei, cansados de las manipulaciones e interferencias de Nikolai y Yarik en sus vidas, toman una decisión crucial. Deciden alejarse de la influencia tóxica de estos individuos y comenzar una nueva vida juntos, lejos de las limitaciones del pasado. Con una determinación renovada y un ardiente deseo de libertad y felicidad, Oksana y Sergei hacen planes para abandonar la ciudad donde se crearon tantos recuerdos dolorosos. Se deciden por una nueva ciudad, donde puedan empezar de nuevo, lejos de las expectativas opresivas y manipulaciones de sus oponentes. Juntos encuentran un nuevo hogar, un lugar donde pueden construir su propio futuro, libres de las limitaciones del pasado. Se instalan en un nuevo vecindario y exploran las calles desconocidas de su nueva ciudad con una sensación de libertad y esperanza renovada. Sin embargo, a medida que comienzan a construir sus vidas juntos, no pueden ignorar por completo el peso de lo que han dejado atrás. Las sombras del pasado todavía se ciernen sobre ellos, recordándoles las batallas que enfrentaron y las cicatrices que llevan. Pero Oksana y Sergei están decididos a no dejar que estas sombras los dominen. Se apoyan mutuamente y encuentran fuerza en el amor que comparten y en la promesa de un futuro mejor juntos. Cada día es una nueva oportunidad para dejar atrás el pasado y abrazar el presente con esperanza y optimismo. Mientras se adaptan a sus nuevas vidas, Oksana y Sergei saben que el camino que les espera no será fácil. Enfrentarán desafíos y obstáculos, pero están unidos en su determinación de superarlos juntos, como un equipo.